Se tienen 2 litros de gas a 27 grados centígrados. ¿A cuánto habrá que elevar la temperatura para que la presión aumente un 20% si se mantiene el volumen constante? Bien, como siempre le digo para este tipo de ejercicios, si no se memoriza las 3 leyes de los gases, simplemente debe colocar una ley de los gases ideales en condiciones iniciales dividido entre una ley de los gases ideales en condiciones finales. Hecho esto, cancela las variables que se mantienen constantes, como la cantidad de sustancia, la constante de los gases y el volumen aquí que nos dicen que es constante. Por lo tanto, el volumen también lo cancelamos. Y nos queda una fórmula en términos de la presión y la temperatura. Ahora tenemos que buscar lo que nos están preguntando. Nos dice a cuánto habrá que elevar la temperatura, por lo tanto nos están pidiendo la temperatura final. La temperatura final es lo que debemos despejar en esta fórmula simplificada. Por lo tanto, temperatura final pasa a multiplicar, presión final pasa a multiplicar, presión inicial pasa a dividir y ya tenemos despejada nuestra fórmula. Ahora la vamos a escribir en limpio. Temperatura final va a ser igual a la temperatura inicial por la presión final dividido la presión inicial, que la podemos escribir como presión inicial a la menos 1. Ambas fórmulas son completamente equivalentes. Sin embargo, la segunda forma, esta de acá, es más compacta y por lo tanto es más elegante. Ahora, el problema es que no nos dieron la presión final, sino una relación. Vamos a escribir la relación. La presión final va a ser igual a la presión inicial más un 20% de la presión inicial, porque nos dicen que debe aumentar un 20%. Entonces debemos escribir presión inicial por 0,2. 0,2 que multiplica a la presión inicial. Ok, esta es la fórmula auxiliar. Entonces, esta fórmula precisamente nos dice que la presión final va a ser igual a la presión inicial aumentada en un 20%. Teniendo esto, podemos reemplazarla en nuestra otra fórmula, solo que tenemos que abrir espacio en la posición que dice presión final. Y abrimos un paréntesis. Y colocamos lo que vale la presión final dentro del paréntesis. Ok. Esto ya no lo necesitamos. Ahora vamos a simplificar. Tenemos una presión inicial más un valor por una presión inicial, lo que implica que podemos hacer un factor común. Sacamos presión inicial del paréntesis. ¿Listo? Habiendo sacado la presión inicial del paréntesis, podemos hacer dos cosas. La primera, sumar el interior del paréntesis, que va a quedar como 1,2. Ok, y finalmente lo último que podemos hacer es cancelar las presiones iniciales. Ya que tenemos una presión inicial que multiplica y una presión inicial que divide. Por lo tanto, el problema se nos reduce simplemente a multiplicar la temperatura inicial por 1,2. Con esto hemos terminado la etapa analítica de nuestro problema. Ahora finalmente vamos a la etapa de reemplazo, que tiene su cuestioncita. Ahora, es multiplicar la temperatura inicial por 1,2, pero no puede ser cualquier temperatura o el ejercicio no le va a dar. Recuerde, siempre debemos convertir la temperatura a grados Kelvin o va a tener siempre serios problemas. Sacamos nuestra calculadora y vamos a convertir 27 grados centígrados a Kelvin sumando más 273, sin el 15 porque no es significativo. Y nos queda 300 grados Kelvin. Ese es el valor que sí debemos reemplazar. 300
grados Kelvin. Ok. Hecho esto, ya simplemente es cuestión de terminar el cálculo. Sacamos nuestra calculadora, multiplicamos 300 por 1,2. El resultado es 360 grados Kelvin. 360 grados Kelvin. Si el ejercicio o el profesor le solicita volverlo a grados centígrados o si la respuesta del texto está en grados centígrados, simplemente es tomar la respuesta y restarle 273 para volverlo a grados centígrados y la respuesta sería 87. Ok, con esto hemos terminado este problema. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.